Génesis capítulo 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Señor, gracias te damos por tu palabra leída en este momento, Señor. Qué bueno saber el origen de las cosas, Señor. La razón por la cual hoy en día vivimos en un mundo con mucha maldad. Como se desprende de este texto, lo que acabamos de leer, Señor, y lo que se leyó al principio de este servicio, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ayúdanos entonces ahora, oh Dios, a analizar este texto de las Escrituras y ver realmente la manera en que el hombre vive a espalda tuya, y que nosotros seamos diferentes en esta tierra. Nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, vivamos como tales, que vivamos una vida digna del Evangelio, pero también rogamos por aquellos que aún no te conocen y están entre nosotros, que han escuchado una y otra vez tu palabra. Obra, Señor, en sus vidas para salvación. Rogamos ahora que tú nos hables a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, cuando hablamos de este texto, lo más natural es hacer énfasis en los primeros versículos. Cuando aparece en el escenario la serpiente teniendo una plática con Eva, la mujer en este caso, como vemos en las Escrituras que se dieron 5 pasos para la caída. El primer caso fue escuchar, oír, prestarle atención precisamente a la serpiente con su astucia que dice la Biblia. También vimos que otro de los sentidos extraviados de la mujer en este caso fue el sentido de la vista. No solamente el oído, sino también el sentido de la vista. Comenzó a mirarlo diferente, ya no era un simple árbol, sino que el árbol era ya codiciable, bueno para comer, agradable a los ojos. Pero detrás de esto, Satanás ya sabemos lo que estaba logrando. También vimos allí que el sentido del olfato tuvo que ser extraviado, el sentido del gusto, el sentido del tacto cuando tocó. O sea, prácticamente todos los sentidos fueron extraviados allí, única y exclusivamente para ceder a la tentación del enemigo. Cuando entonces Adán y Eva comen, vemos que se desarrolla una pérdida en sentido general de la inocencia, de la comunión con Dios,
Y hay temor, como se manifiesta allí, producto de la culpa por el pecado. Hay una degradación moral. Y al final del texto, entonces, luego del versículo 13, vemos la sentencia de Dios para el hombre, la mujer, la serpiente. Ahora, pocas veces nosotros cuando leemos esta porción completa nos detenemos a enfatizar en las preguntas que Dios le hace tanto a Adán como a Eva. Si ustedes se fijan, son prácticamente las primeras preguntas que Dios establece para los seres humanos. Dios no empieza castigando, Dios empieza preguntando, pero ya Dios sabe, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Dios no está preguntando para informarse, Dios está preguntando con un propósito. Quiero comentarle que un personaje de la historia llamado Dietrich Bonhoeffer, un pastor protestante, un teólogo luterano, él fue arrestado, fue apresado, y mientras estaba preso, él fue acusado de participar o formar parte de un complot que se estaba planeando por miembros de la Abwehr, que es la Oficina de Inteligencia Militar en Alemania. Y cuando él estaba allí, dice la historia que fue acusado de alta traición porque quería matar a Adolfo Hitler. Y el 9 de abril del año 1945, él fue sacado de su celda en la prisión y fue ahorcado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo ahorcaron. Posteriormente, en el año 1996, 51 años después de haberlo ahorcado, oigan esto, una corte en Berlín, la capital de Alemania, oficialmente declaró que Dietrich Bonhoeffer era inocente de las acusaciones. Imagínense eso. 51 años después que lo acusan de alta traición por un complot para matar a Adolfo Hitler, luego que lo ejecutan, lo declaran inocente. También cuenta otra historia, la primera fue real, pero la segunda dice que en un cementerio unos niños que jugaban con una calavera descubrieron que algo se movía adentro y probaron, se dieron cuenta que era un clavo. Se hicieron las investigaciones, se comprobó que 30 años después una mala mujer había matado a su marido con ese clavo. De manera que esta mujer ya anciana terminó los últimos días de su vida en la cárcel porque se descubrió que a través de ese clavo fue que ella mató a su esposo. ¿Qué pensamiento llega a nosotros cuando comparamos estas dos historias? Uno que fue acusado de alta traición, lo ejecutaron, pero luego dijeron no, que era inocente. Una mujer que había pasado desapercibida durante muchos años, 30 años de gracia, y luego se descubre que efectivamente fue la asesina de su esposo. Cosas como esta no sorprenden hoy en día, porque no es raro que las personas digan que muchas personas delincuentes están en las calles cuando deberían estar presos. O más bien hay personas que hoy en día por algún delito están presos y de repente usted lo ve que le pasa por el lado como que nada pasó. Cosas como estas se dan en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo que la Biblia dice se va degradando día tras día. Pero el Señor es muy diferente. Dios es un Dios, es juez justo, dice las Escrituras. Y Dios, antes de aplicar el castigo aquí a Adán y a Eva, Él comienza a emplear lo que sería el modelo de procedimiento judicial a través de las preguntas. Usted puede cometer el delito que sea, la persona puede tener el delito que sea, pero tiene que pasar por un proceso de investigación que obviamente a través de preguntas. ¿Qué usted hizo? ¿A dónde usted estaba? ¿Cuál es su mejor amigo? Y una serie de cosas. Bueno, pues el Señor establece, antes que esto existiera, ese modelo.
De manera que yo quiero compartir, hermanos y amigos, estas 4 preguntas para que reflexionemos. ¿Por qué Dios pregunta esto? Si Dios sabe todo. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Qué es lo que has hecho? Estas mismas preguntas que Dios le hace a Adán y a Eva hacen eco en la historia, y hoy en día Dios la está haciendo a cada una de las personas que no conocen del Señor. Conocí un pastor que tenía un modelo muy particular para corregir a sus hijos. Cuando el niño hacía algo indebido, que ya se le había dicho previamente que no debía de hacerlo, él tenía varias correas de diferentes tamaños, de diferente calidad, y él entonces, según lo que había cometido el niño, le decía: tráeme la más gorda, tráeme la más fina. Y eso era un espectáculo verlo cada vez que el niño porque tenía que buscar la correa. Él lo había enseñado al niño que tenía que buscar la correa, pero cuando el niño iba a buscar la correa, iba gritando, iba pidiendo perdón: ay, no lo vuelvo a hacer, y llorando, y venía y volvía con la correa y mira, y se la daba, se tiraba: no lo vuelvo a hacer. Y era un procedimiento tremendo. Imagínense ustedes a un Dios que ya sabe que Adán y Eva pecaron y que ellos mismos sabían. Lo que pasa es que estaban dando excusas. A un Dios preguntándole esto: ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido? ¿Qué has hecho? Quisiera entonces que viéramos estas 4 preguntas. La primera pregunta la encontramos en el versículo 9. Miren lo que dice allí: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es interesante que Dios llama al hombre. Eva pecó primero, incurrió en transgresión, dice la Biblia, pero el hombre era responsable de su esposa como cabeza. Y Dios llama al hombre, le pregunta específicamente: ¿dónde estás tú? Una palabra hebrea, ayekab, que es la que se traduce aquí como ¿dónde estás tú? Otras versiones lo traducen de otra manera. Pero obviamente Dios le pregunta también a Abel en el capítulo 4, a Caín en el capítulo 4, versículo 9: ¿dónde está Abel tu hermano? O sea, vemos a Dios preguntando otra vez: ¿dónde está? En aquel caso, le está preguntando por Abel su hermano, pero ya Dios sabía que Caín lo había matado a su hermano. Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú?, no es sencillamente en qué lugar. Parece una pregunta inocente: ¿dónde tú estás? Como que si fuera una plática muy amena. Pero Dios estaba buscando algo allí. Dios no quería que él le diera información necesariamente. Dios estaba provocando en Adán confesión de lo que él había hecho. No es en qué lugar, sino en qué condición. Porque dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo a los malos y a los buenos. Aquí entonces Dios le está diciendo: ¿dónde estás tú? ¿En qué condición te encuentras, Adán? Es sorprendente que la respuesta que da Adán expresa lo aturdido que él estaba en medio de esta situación. Fíjense lo que él dice: oí tu voz, versículo 10, en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero Adán ya estaba acostumbrado a darle la bienvenida a Dios cada día. Tenía una relación pura, íntima con el Señor. Sabía que estaba desnudo, no tenía ningún tipo de vergüenza. Pero entonces, ¿qué había pasado en él para que de repente le tenga temor a Dios? Oí tu voz, tuve miedo, me escondí. Y dice los versículos anteriores que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. Imagínense ustedes este caso. Pero aún así, Dios le está preguntando a él:
¿dónde estás tú? Adán podía pensar entonces que se estaba ocultando de Dios. Adán podía pensar que tenía una excusa valiosa de su desnudez y decir, bueno, ya Dios no me puede ver, me da vergüenza. Y pareciera como que la consecuencia del pecado, o sea, la consecuencia de lo que había hecho era lo que más le preocupaba que el pecado mismo. Yo no sé si a usted le pasa eso, que hay personas que solamente están preocupados más bien por lo que le va a pasar, no porque lo malo que acaban de hacer. Porque si no tuvieran esa consecuencia, quizás no le importara hacerlo. Entonces Adán está poniéndose adelante, como decimos, y él está expresando, no es que oí tu voz, tuve miedo, me escondí, tuve vergüenza, pero al fin y al cabo es lo que está diciendo, expresando excusas delante de Dios. Personas que se sienten y detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. Ustedes encuentran personas hoy en día, ¿ustedes quieren ir al infierno? No, nadie quiere ir al infierno. Nadie quiere las consecuencias del pecado. Pero si usted le dice, entréguele su vida a Cristo y viva una vida apartada del pecado, entonces son cosas diferentes. Adán allí lo que está diciendo, Señor, yo tuve vergüenza, tengo una excusa simplemente. Estaba más preocupado por el resultado, por las consecuencias de lo que había hecho, que en sí lo que Dios estaba provocando en su vida. Que él confesara y dijera, pequé, desobedecí, perdóname. Eso se hubiese resuelto temprano. Dios le hace una pregunta, luego le hace la otra. Pero Adán tenía que responder bien la primera. ¿Dónde estás tú? Ahí empiezan las excusas. Y es lamentable los esfuerzos inútiles que hicieron para esconderse de Dios. Dios quería que Adán entendiera en qué condición se encontraba por causa del pecado. Si los pecadores entendieran en qué condición se encuentran, en vez de estar escondiéndose, en vez de estar huyendo de Dios, se acercaran a Dios. La palabra de Dios dice claramente en Romanos 3:23, ¿dónde está el pecador? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es que están, esa es la condición. Enemigos, la Biblia lo presenta. Y solamente a través de la sangre de Cristo es que podemos tener ese perdón y podemos tener reconciliación con Dios. No es a través de una excusa decir tuve vergüenza. ¿Cuántas veces se invita a personas a venir a la iglesia? Me da vergüenza, no tengo tiempo, no esto. Y Dios ahí, ¿dónde estás tú? A Dios le interesa dónde estás tú. El hombre sigue escondiéndose de Dios y nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, que este panorama seguirá hasta el final. Porque en aquel periodo de la gran tribulación, dice que muchos dirán, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Otra vez escondiéndose de Dios. Otra vez escondiéndose de Dios. Pero lo que más me sorprende cuando nosotros relacionamos este texto con lo que se vive hoy en día, es que pareciera como que al ser humano no le preocupa mucho esto de la vergüenza. Porque ellos tenían vergüenza por la desnudez, tenían vergüenza por esas cosas. Pero ¿creen ustedes que las personas de este tiempo les da vergüenza eso? ¿Creen ustedes eso? No, para nada. La moda de andar desnudo está muy cerca de nosotros ya. Vea a su alrededor. ¿Cree usted que puede durar una hora sin problemas viendo una película o una televisión? Con sus hijos al lado, sin tener que cambiar el canal. Posiblemente no. Porque la desnudez se está presentando como un valor, no como una causa de vergüenza. Pero Dios sigue diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Seguirás escondiéndote de Dios? ¿Seguirás poniendo excusas? Como Adán no respondió bien, sigue la pregunta entonces. Sigue la pregunta. Está bien. Respondiste, tuviste miedo, vergüenza. Yo no te pregunté eso.
Porque Dios no le dijo por qué te escondes. Fíjense que para que usted vea lo desenfocado que estaba Adán en ese momento. Dios no le dice por qué te escondes. No, oí tu voz y tú... No. Es dónde estás tú que te está preguntando Dios. Pero el pecado hace que la persona conteste en una cosa por la otra. Porque si usted le dice a una persona o le pregunta, ¿por qué tú no te entregas a Cristo? Bueno, lo que pasa es, no, es que es simplemente porque no te entregas a Cristo. Ah, bueno, porque no quiero seguir a Cristo. Esa es la respuesta. Porque hay cosas que no se dicen directamente, pero se deducen automáticamente de lo que nosotros hacemos. A Dios se le dice que sí o sí. Cualquier otra cosa es no. Cualquier otra cosa es decirle, oí tu voz y tuve miedo. Ay, predicaron, ese sermón estuvo muy bueno, sí, pero oí tu voz y me escondí. No, si usted oye la voz de Dios, acérquese a Dios. ¿Dónde estás tú? La otra pregunta dice, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En un mismo versículo aparecen dos preguntas. El número 2 dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Resulta graciosa la imagen de dos humanos cubiertos con hojas de higuera tratando de esconderse de Dios. Pareciera como algo gracioso y un poco tonto de parte de ellos. Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo. De una manera u otra hacemos lo mismo. Pero la pregunta allí, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente no fue la serpiente, no fue Satanás que le enseñó que estaba desnudo. Y Satanás no le preocupa decirle al pecador que está perdido. A Satanás no le interesa que los pecadores se sientan con vergüenza, se sientan culpables. Satanás, al contrario, una de las estrategias de hoy en día es que las personas se sientan bien haciendo lo malo. Es que las personas disfruten hacer el pecado. Ustedes encuentran ahora, hoy en día, en los noticieros que presentan a alguien que acaba de cometer una atrocidad, algo inhumano, y de repente te da una entrevista como que no ha pasado nada. ¿Y qué pasó? Bueno, yo hice esto, mira, lo tiramos, yo lo amarré, yo fui que lo amarré en la funda, lo tiramos a la cisterna, al pozo, lo tiramos de cabeza, y yo era el que llamaba al chofer. Y ¿cómo describe la maldad? ¿Ustedes creen que Satanás se preocupa para que la persona tenga ese sentido de culpa? En ninguna manera. Satanás trata de buscar la manera de que el hombre entienda de que todo está bien. Todo bien. No ha pasado nada. Y eso es lo que dice la Biblia, 2 Corintios 4:4. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que decíamos hace un momento que al ser humano hoy en día no le preocupa eso. Si se está viendo su cuerpo, parte de su cuerpo, no le interesa eso. Porque Satanás se ha encargado de que le pone personas al lado que le digan, qué bien te ves. Mira qué bien te ves. No se ve bien, delante de Dios no. Delante de Satanás se ve bien. Porque Satanás quiere que lo malo tú lo veas como bueno y lo bueno tú lo veas como malo. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El ser humano, por naturaleza, no conoce, no entiende esto. El sentido de culpa, eso que Dios había puesto en él, la conciencia, él sabía que algo andaba mal, pero no bastaba con eso. Ustedes ven encontramos personas que se sienten muy tristes cuando ven. Yo recuerdo que cuando dieron la famosa Pasión de Cristo, había gente llorando y tirándose de rodillas con esa película y gritando y esto, y gente que... un asunto emocional. ¿Sabes si a quién le interesa que tú conozcas tu condición? El Señor. No es la obra de Satanás enseñarte que estás desnudo. Al contrario, Satanás quiere que tú te veas diferente. Algo mejor, algo diferente.
La obra del Espíritu Santo dice que convencerá al mundo del pecado. Es el Espíritu Santo que convence a la persona. Por más que nosotros hablemos en este momento y le digamos a ustedes qué cosa está mal, qué cosa está bien, solamente Dios convence sus vidas. Solamente Dios hace esta obra, la cual hizo con nosotros. Porque créanme que si hubiese sido por nuestras propias fuerzas, no estuviéramos en este lugar. Porque somos personas igual que ustedes. Lo único que nos hace diferente es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Fíjense cómo Adán, que había tenido una comunión tan buena con el Señor, de repente la desobediencia la fue agudizando más. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? La otra pregunta dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Ahora sí Dios le menciona específicamente. Le hace una pregunta para que él entendiera de que ya no había excusa. Ya Dios le está dando una idea, una pista de que todo lo que le estaba pasando a él lo sabía. ¿Has comido del árbol? Dios no le preguntó y o le dijo, ¿te fuiste del Edén sin avisarme? No, le está preguntando directamente lo que había pasado. Eso como cuando en una casa se reúnen todos, están almorzando, alguien se tomó el jugo del papá y están todos mirándose uno al otro y viene el papá y dice: ¿quién se tomó el jugo? No es quién tomó algo que estaba en la nevera y que no, quién se tomó el jugo. Cuando se escucha directamente lo que es el jugo, el que se lo tomó sabe. Y los seres humanos somos actores por naturaleza, actrices también. Usted ve personas que hacen lo malo y de repente están como que no ha pasado nada, con tal de que no le pase nada. Las personas actúan. Si no, pregúnteselo al rey David, que en un momento tuvo que actuar para salir de paso. En un momento tuvieron que vestir de una estatua, como si fuera una estatua a Mical. Y muchísimos casos, la Biblia, gente disfrazándose. El ser humano es así. Ay, vienen los cristianos, pero vienen los cristianos a predicar. Fulano, llámame, para que no me comiencen a hablar de la palabra de Dios. Llámame, por favor, Y así es, huyendo. Miren la respuesta del hombre. Y respondió el hombre, versículo 12: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando usted compara Génesis capítulo 2, versículo 23, Dios había dicho: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea. ¿Y cuál fue el cántico que hizo Adán en ese momento? ¿Cuál fue? Porque fue poeta el hombre. Dice allí: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Eso fue una frase proverbial en ese momento, halagando a su esposa, como aquellos que cuando son novios, en la puerta, abren la puerta, cuando se casan, chacha, pero entra rápido ya. Bueno, aquí está Adán haciendo lo mismo. Aquí está Adán, después que halaga a su mujer: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora está diciendo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero fíjense que es una acusación directa a Dios, obviamente. Porque ¿quién fue que le dio la mujer? Adán le dijo: Señor, búscame esposa, porque yo estoy poniendo el nombre a los animales aquí y a mí no sé, búscame algo. Dios le trajo a la mujer al hombre. Él expresa esa alegría y ahora dice: la mujer que tú me diste. Pocas palabras, lo que está diciendo Adán es que la causa inmediata del problema era la mujer, pero Dios es el primer culpable porque fue el que se la dio. O sea, la causa del problema ahora fue que tú me diste esa mujer y me dio de comer, pero al mismo tiempo está diciendo
que Dios es el culpable porque fue Dios que se la dio. Fíjense a los niveles que llega el pecado hoy en día. Y es así. A la hora de la verdad, como dicen por allí una frase, cada quien jala para su lado. Ustedes ven hijos que le dicen a sus madres que la aman, que la quieren muchísimo, pero a la hora de la verdad, no se metan en mi vida. Me voy por ahí y fue que se fue. Un hijo que lo cría, le dan de todo en la casa. Y así pasa con las relaciones de pareja. Pero todo eso es fruto del pecado. El pecado entonces hace estas cosas en la vida de las personas. Dios le pregunta, ¿dónde tú estás? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol? Y todavía sigue en sus luchas. Todavía sigue dando entonces, pasando esa papita caliente. Se la pasó a Dios prácticamente, porque la mujer que tú me diste le pasó la papa caliente a Dios mismo. Pero esto no se queda aquí. Una pregunta que le hace entonces Dios a la mujer. Porque como tú dices que es tu mujer, déjame hablar con ella. Última pregunta de esta noche. Versículo 13. Entonces, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ahí mismo, al igual que el hombre, pero no acusando a Dios directamente, dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, como que, fíjense cómo se va desarrollando esta entrevista con Dios. Ellos mismos se van hundiendo en sus palabras. Dios solamente está preguntando y escuchando lo que ellos dicen. Ustedes saben que hay personas que cuando lo dejan hablar, dicen hasta cosas que no le están preguntando. Bueno, pues en esas preguntas que Dios hace, vemos a un Adán echando la culpa a Dios por un lado, diciendo que es la mujer la causante, y la mujer en esta última pregunta dice que fue la serpiente que le engañó y comió. Pareciera más honesto en el caso de la mujer, porque realmente la Biblia dice que Eva fue engañada. Eva fue engañada. Ahora, el punto aquí es que Dios había dicho que no comieran. O sea, no es si fuiste engañado o no. Si fuiste engañado es un problema tuyo. Porque yo no te dije que comiera. Tú comiste voluntariamente. O sea, Adán, no me digas que fue tu esposa. Ustedes comieron los dos. Yo les dije claramente, de todo árbol pueden comer, más de ese solo no van a comer. Y es interesante ver esto, finalizando en el día de hoy, porque se dice que prácticamente los problemas del hombre vienen de dos fuentes, del ambiente y de la herencia. Pero ¿creen ustedes que lo que Adán y Eva cometieron fue por un asunto del ambiente o de la herencia? No, yo vivía en un ambiente perfecto, dice la Biblia. Todo era paz allí. ¿Qué había pasado? El pecado. El pecado, por voluntariamente que ellos cometieron, lo llevó a donde ellos estaban. Y esa misma actitud del hombre y de la mujer todavía permanece en las personas. Culpando al otro, culpando a la sociedad, culpando las circunstancias, porque nadie quiere ser responsable del pecado hoy en día. Ya nadie es responsable. Y ya lo más fácil es personas pagarle a psiquiatras y a psicólogos para que lo declaren esquizofrénico, lo declaren con todas las enfermedades mentales y ya tú no eres culpable. Un enfermo no se puede culpar de nada. Si tú te enfermo, ya, o sea, tú actuaste en un estado que no era propio tuyo, porque como Satanás le está diciendo al hombre hoy en día, tú eres bueno, tú no eres malo, tú no eres ningún pecador. Lo que pasa es que cuando tú haces algo muy malo, fue algo, tuviste que tener una enfermedad por lo menos para tú hacer esto, porque tú no eres malo, tú eres bueno. Y eso fue lo que Satanás le quiso decir a ellos, engañando a Eva. ¿Qué hizo Eva? Bueno, vio que el árbol era bueno para comer, codiciable. Satanás se lo presentó agradable. De manera que no es la sociedad la que tiene este asunto así.
es un asunto individual entre la persona y Dios. Ciertamente hay una frase que dice que el hombre es causa del medio ambiente donde se cría, pero cuando Dios entra a tu vida, no importa dónde tú vengas, el Señor te va a cambiar todo eso. O sea que no hay nada en esta tierra, no hay nada en este mundo que se anteponga a Dios, a la obra de Dios. De manera que si una persona dice que es homosexual y que no sale de eso es mentira, porque la Biblia dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Lo que el hombre no puede hacer, eso hace Dios. De manera entonces que para concluir, queremos decirle a los amigos y también a los hermanos, nuestro Dios es un juez justo. Y nosotros estamos, ¿dónde estamos? Porque Dios nos ha salido al encuentro. Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque al igual que Adán y Eva, nos escondíamos, poníamos excusas, le atribuíamos la responsabilidad a otras personas, a la sociedad. Pero hoy en día, por el Espíritu Santo que nos convenció, hemos entendido que no era ninguna de esas cosas, era nuestro pecado que hacía división entre nosotros y Dios.